Bienvenidos en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Bueno, pues estoy muy feliz de poder proponeros hoy una entrevista sobre el ayuno con Ana Molina, nutricionista especializada en este tema del ayuno. He tenido el placer de conocer a Ana gracias a una amiga que tenemos en común y enseguida me encantó intercambiar con ella porque tenemos muchas cosas en común. También es farmacéutica, apasionada por la nutrición, la investigación y además también la música, que es otro lado que tenemos en común. Pero Ana tiene una vida muy activa y hace muchísimas más cosas que pasar consultas de nutrición y me gustaría que, Ana, tú misma te presentes de la manera que más te apetezca. Ujú. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo sí que estoy encantada de estar aquí contigo y con tus podcasts maravillosos que haces. Bueno, pues yo mejor que tú no me puedo introducir yo a mí misma, desde luego, pero sí que es verdad que combino mi actividad como nutricionista. Yo de base soy también farmacéutica y trabajo en Biosabor, que es una empresa de aquí de Almería, industria del sector agroalimentario. Y tenemos un departamento de I+D+I en nutrición y salud, donde la verdad es que hacemos cosas muy interesantes relacionadas pues con todas las que tenemos, además del desarrollo de productos, pues investigamos bastante sobre las propiedades de nuestros productos y demás, y estamos también haciendo unos ensayos clínicos muy interesantes que también están algunos relacionados con el tema del ayuno y que bueno, que luego espero podamos hablar de ello. Sí, pues genial, genial. Sí, me interesa un montón, la verdad. Pues empezamos con el principio, entonces, hablando del ayuno, pero antes que nada, escuchamos mucho esa palabra últimamente, pero me gustaría que alguien que esté especializada en el tema nos dé un poco una definición para ti que es ayunar. Bueno, pues realmente, yo creo que todo el mundo conocerá bien la palabra ayuno por el desayuno. Si nos paramos a pensarlo, el desayuno es lo que rompe el ayuno, que es estar en ausencia de alimentos, pero en el origen de su palabra, en ausencia no solamente de alimentos, sino también de entendimiento o en ausencia de algo fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa palabra ayuno viene a decir, en este caso, más que nada, pues en ausencia de alimentos, que luego, bueno, ya ahora también entrada en materia, veremos que ayuno se le llama a muchas variantes que no necesariamente son en ausencia total de alimentos, pero es verdad que ya pues se ha adoptado un poco la palabra y con ella nos quedamos para hablar de todas estas variantes tan interesantes y que tan de moda están ahora, aunque el ayunar sea algo ancestral. Claro, pues esa es una pregunta que te iba a hacer, si es algo natural que siempre se ha hecho y que es algo natural para el organismo, o si es algo que vamos en contra un poco de nuestra fisiología cuando hacemos eso. Claro, yo me encuentro, bueno, sobre todo me encontraba, ahora que está como más de moda, me favorece un poco. Yo llevo pues ya más de 10 años dedicada al tema del ayuno, estudiándolo en profundidad, haciendo ensayos, estando en clínicas donde se practican y bueno, he tenido muchos detractores, ¿no? Como te puedes imaginar, he tenido que debatir muchos argumentos y sí que se ha puesto un poco en tela de juicio si el ayuno es algo natural o algo más bien que va antinatura. Y ante eso yo siempre respondo lo mismo, ¿no? ¿Qué será más natural para un organismo que durante 100.000 generaciones, si nos ponemos en contexto, solo 3 generaciones hemos estado con alimentos procesados, o sea, 100.000 son muchas? En generaciones hemos sido cazadores-recolectores que comíamos cuando podíamos lo que podíamos. O sea, ¿qué será más natural? ¿Tener un mecanismo de la célula y del organismo por el cual podamos alimentarnos de nuestras reservas o tener un mecanismo por el cual estemos todo el día comiendo 5 veces al día o más aquello que queramos, con 24 horas disponible la comida y estar aún así sanos, ¿no? Pues la lógica, ya no solamente la ciencia ni la historia, es que la lógica te dice
que será mucho más sano permitir al cuerpo esos descansos un poco y que para algo tiene esos mecanismos de alimentarse a base de las reservas, ¿no? Cuando éramos cazadores recolectores es que a veces se comía, a veces no se comía, a veces se comía más y a veces se comía menos. Y es por eso que esta célula desarrolló, se adaptó, porque las especies sabemos que o se adaptan o se extinguen, se adaptó y desarrolló este mecanismo que permite, pues, poder alimentarnos a base de nuestras reservas. Claro, sí, sí, pues sí, suena muy lógico, efectivamente. Y más, ¿qué más antinatural puede ser el hecho de meterse muchas veces alimentos que no son para nada naturales tampoco? Entonces, pues claro, Claro, si todas sí es esas verdad veces que, que comiéramos fuera sanos, claro, no, sí, claro, y antes, pues obviamente lo que decías, los supermercados no habían, vamos. claro, ni los McDonald's Entonces, pues, 24 horas, ni nada de eso, ya tú, si eso necesitáramos mismo, comer 24 horas. eso es. Entonces decías que efectivamente hay muchos tipos, muchas formas de ayuno, de muchas maneras de ayunar. ¿Nos quieres presentar un poco algunas? Porque quizás hay demasiadas para hablar de todas, pero Y rápidamente. se puede hacer una síntesis un poco de las más populares o de las más estudiadas, de las que más referencias podemos encontrar. La que más conocemos, la más popular, es la del ayuno intermitente, que se ha popularizado realmente en los últimos años gracias a El Zapataki y compañía, no gracias a los científicos. Y bueno, esa la conocemos como ayuno intermitente, pero si queremos buscar bibliografía científica, la encontraremos como restricción temporal de alimentos, y es aquella en la que estamos sin comer, pues unas 12, 14, 16, incluso 18 horas, y comemos en la ventana siguiente, ¿no? Esa es la más popular, pero hay otros tipos de ayuno que son un poquito más restrictivos. El siguiente, por hacerlo de menos restrictivo a más restrictivo, el siguiente sería el 5-2, que sería comer 5 días dieta normocalórica, normal, y luego 2 días bien juntos o bien alternos. Hacer ya un ayuno o una restricción. Normalmente se hace como una restricción, se come unas 400, 500 calorías, pero que también se puede hacer el ayuno, es un poquito más abierto, ¿no? Pero sí que sería este 5-2. Luego están aquellos ayunos que podríamos encontrarlos como ayunos periódicos, semiayunos, aquí es un poco más ambiguo el cómo denominarlo, ¿no? Pero que serían ya un poquito más largos, serían de 5 días. Y luego vamos a ver por qué 5 y no 3, 4 o 6, ¿no? Que también están bastante extendidos. Y luego ya los más arriesgados, atrevidos, beneficiosos, aquí ya hay diversidad de opiniones, estarían los de 7 y 14 días e incluso 21 días. Estos ayunos son perfectamente posibles, luego veremos por qué, pero es verdad que están recomendados a día de hoy pues, hacerlo en clínicas especializadas para ello, siempre bajo supervisión médica, a ser posible, o se pueden hacer en casa, pero siempre bajo supervisión de un especialista, ¿no? Porque más que nada, no porque no sean seguros, sino porque nosotros, nuestro organismo está perfectamente preparado para ello y ahora lo veremos, sino porque no estamos preparados para tener un parón de nuestro ritmo vital durante 14 días, por ponerlo de media entre 7 y 21, y no se puede hacer un ayuno de estas características permitiendo llevar tu misma vida, ¿no? Tu mismo estrés, tu trabajo, el ritmo de vida que se lleven. Entonces, por eso sí que se recomienda hacerlo bajo seguimiento y, a ser posible, pues irte a algún lugar en el que te permita hacer un reposo no solo digestivo, sino pues también mental, ¿no? Y físico. Entonces, pues bueno, Claro, estos serían un poquito los tipos principales. sí, sí, perfecto. Claro, claro, ya son ahí unos más largos y como lo veremos después, igual quizás, bueno, no sé, ya me dirás, quizás contraindicaciones y cosas así, Sí, pero y también suelen haber síntomas, que también hablaremos del tema, bueno, que según la persona pues hay que manejar un poquito, ¿no? claro. Antes de hablar de eso, quizás podrías explicarnos un poco cómo funciona a nivel fisiológico, qué Ujú. pasa en el organismo cuando ayunamos, por qué fases pasamos
sí, Aunque bueno, como has descrito tipos de ayunos muy diferentes entre 16 horas y 21 días, obviamente no sé, me claro. imagino que hay mecanismos diferentes, pero la Claro, base un claro. poco. Hay mecanismos diferentes, pero sí que es verdad que se puede entender bien qué tipo de ayuno será mejor o cuál a uno le puede sentar mejor en función de lo que está ocurriendo en el organismo, ¿no? Básicamente, según dejamos de consumir alimentos, pues lo más lógico e inmediato es un descenso de la glucosa, ¿no? Es decir, de los niveles de azúcar en sangre. Eso es lo primero que ocurre. Entonces, después de las 8 horas, a partir de las 8, 12 horas, pues tenemos una caída, pero digamos que la caída no llega a ser una hipoglucemia porque digamos que se estabilizan ahí los niveles. Por eso se recomienda el ayuno intermitente y por eso también se hace la analítica en ayuna, porque es cuando los niveles de glucosa están estables. Cuando ya pasan esta hora y llegamos a unas 24, incluso 48 horas, estos niveles ya bajan por encima de su nivel fisiológico normal y entonces se produce lo que se llama una hipoglucemia. Entonces, esta hipoglucemia que ocurre cuando ya no solamente se ha consumido esta glucosa que tenemos en la sangre, sino también la que tenemos en el músculo y en el hígado, que da para poquito realmente, da para estas 24, 48 horas. Y entonces ahí es cuando empieza, digamos que toda esta entraría dentro de esta primera fase, donde empieza la sintomatología principal de esos efectos secundarios que puede tener el ayuno al principio, que es los típicos de una hipoglucemia al final, ¿no? Pues un mareo, un dolor de cabeza, bajada de tensión y demás. Y luego cuando el cuerpo, pero esta hipoglucemia es lo que hace esta llamada de activa el sistema nervioso simpático y que es el que aumenta los niveles de adrenalina, digamos que son los del sistema del estado de alerta. Entonces, este estado de alerta le dice al cuerpo que no tenemos glucosa, los depósitos se han agotado, necesitamos empezar a consumir las grasas que tenemos acumuladas en nuestros depósitos, ¿no? En nuestras reservas. Entonces ahí toda esta señal, toda esta cascada de hormonas empiezan a producir, a activar, digamos, estos tejidos adiposos y a mandar señales y las grasas empiezan a transformarse en combustible para el organismo, principalmente el cerebro, que es el órgano que más depende de la glucosa, pero que se puede alimentar perfectamente de cómo se llaman estos cuerpos cetónicos, que es como se llaman estas sustancias en las que se transforman los ácidos grasos en combustible para el cerebro. Entonces, durante esta segunda fase, que puede durar mucho porque realmente la grasa, o sea, sí, la grasa, los depósitos de grasa corporales son muy grandes. Tú date cuenta que una persona pues suele tener entre un 15, 20, 25, 28% de grasa corporal. Es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, si cogemos una media de un 20%, pues digamos que podemos tener unos 15 gramos de grasa en el cuerpo si pesáramos unos 70 kilos. Estos 15 gramos de grasa nos pueden dar realmente para hasta 60 días de ayuno si hacemos una cuenta muy, muy sencilla. Y es que bueno, que básicamente cuando nosotros tenemos de las grasas, por cada gramo de grasa obtenemos 9 kilocalorías, por cada gramo de proteína y de hidrato de carbono se obtienen 4, pero por cada gramo de grasa se obtienen 4 kilocalorías. Entonces, si extrapolamos estos 15 kilos, pues al final, fíjate, nos salen como 135.000 kilocalorías disponibles para consumir, que equivalen a unos 60 días consumiendo 2.000 kilocalorías al día. En fin, no quiero extenderme mucho en estos datos, pero es que lo considero muy representativo cuando la gente se asusta o se piensa que puede ser perjudicial para la salud cuando tenemos muchas reservas. Y entonces, o sea, que esta segunda fase dura mucho, como puedes ver, puede durar mucho. Y ya la tercera, cuando se acaban estas reservas y estos depósitos, ya sí que es la alarmante porque es cuando se empiezan a lanzar las señales de llamas de peligro y se empiezan a consumir las proteínas del músculo y del organismo y entonces aquí ya sí que es cuando llega el peligro. Pero, y aquí ya, pues, lógicamente el ayuno ocasiona la muerte, ¿eh? Que vamos a ver que estamos hablando de que un Sí, claro. mecanismo. Ujú.
Pero sí, no, sí, es súper interesante los números que das, porque yo antes de estudiar todo lo que he estudiado, e incluso, incluso farmacia y todo eso, me acuerdo de cuando iba al colegio, que cuando me saltaba el desayuno parecía que me iba a morir. Sí, sí, Entonces, sí. imagínate ¿Tú te que acuerdas cómo han estaba... cambiado las recomendaciones en ese sentido, verdad? ¿Cómo? Cómo han cambiado las recomendaciones en ese Ah, sentido, sí. ¿verdad? No, claro, claro. No, bueno, hay algunos que siguen Sí, recomendando que el también, desayuno sí o sí, aunque no sí. tengas nada de hambre, Aunque ¿no? sea un donut. Pero claro, aunque sea un donut, exactamente. Terrible. Claro. Pero sí, claro, y luego empecé un poco justamente con el ayuno intermitente y me di cuenta que podía hasta andar 80 kilómetros en bicicleta sin desmayarme, ¿sabes? Sin Claro, haber comido antes, sin haber desayunado. claro, Entonces, sobre todo claro, si lo entrena. Bueno, esto es una cosa que también ya, se entrena, ¿verdad? Tú lo habrás podido ver, que el primer día, el segundo, es una cosa que también vas entrenando. claro. Sí, sí, claro, claro. Y entonces, pues, en el proceso que describiste, ¿a partir de cuántas horas o días de ayuno, según el tipo de ayuno que estamos haciendo, Ujú. empezamos a hacer efectivo, a hacer un ayuno realmente que nos sirve? Bueno, Claro, pues según es que también lo que... sí, Perdón, según el objetivo, claro, claro, según el objetivo. Pero bueno, podemos decir que todos aquellos mecanismos beneficiosos que pueden traer el ayuno se activan todos, porque podemos obtener el beneficio de algunos con un ayuno intermitente, por supuesto, pero digamos que todos se activan, lógicamente, cuando ya hemos pasado de manera eficiente, a partir de ese segundo o tercer día, a una quema de grasa en la que ya el organismo, digamos que pasa de un estado de alerta del sistema nervioso simpático al parasimpático, que el parasimpático es aquel de la calma, es aquel que nos dice que todo va bien, que estamos en calma y se segregan las hormonas en este sentido, ¿no? Entonces, una de ellas muy importante es la hormona del crecimiento, que se segrega también para un ahorro de la proteína. Entonces, como hay mucho miedo, ¿no?, al consumo de proteína durante el ayuno, realmente sí que se ha estudiado, hay mucha bibliografía al respecto, que hay tanto la hormona de crecimiento como uno de los cuerpos cetónicos, el beta hidroxibutirato, que se ha estudiado que previenen, o sea, previene realmente la utilización de estas proteínas, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ya estamos en este estado en el que estamos utilizando de manera eficiente los cuerpos cetónicos como combustible, empieza todo el proceso que se denomina autofagia, de regeneración celular y pues básicamente la autofagia consiste en utilizar de manera eficiente todo aquello, digamos, sustancias de desecho o de reparación celular, digámoslo así, es más fácil de explicar, ¿no? Ocurriría como una reparación celular durante este tiempo. Entonces, pues claro, todos estos beneficios realmente se obtienen a partir del segundo o tercer día. vale, sí. Em, pero entonces con el ayuno intermitente, aún así sería después de 2 días, aunque has comido entre medio, o... El ayuno intermitente funcionaría de manera diferente. No obtendría todas estas cosas que están ocurriendo, este estado mental, este estado que ocurre a partir de este momento, no los tendrías, pero sí obtendrías los beneficios que tiene el hecho de tener unos niveles de glucosa en sangre estables durante una hora todos los días. Entonces, sí que se ha visto que esta regulación de la glucosa en sangre regula también mucho la resistencia a la insulina y todos aquellos factores que están relacionados pues, con enfermedades cardiovasculares, con esta diabetes tipo 2, incluso con algunos tipos de cánceres, desde luego con la obesidad. Incluso están también vinculados, este estado está también vinculado con la regulación de lo que se llama los ritmos circadianos, de nuestros relojes biológicos internos, también la regulación de los ritmos circadianos también está muy relacionada con una regulación, ¿no?, de la glucosa en sangre y demás, que pueden tener un impacto muy positivo sobre las enfermedades cardiovasculares. También sobre la microbiota intestinal, hay estudios que son muy interesantes que han visto cómo este ayuno intermitente, esta regulación de la glucosa en sangre durante esta hora y de manera continuada, pues puede tener un impacto positivo sobre la microbiota, también regulando pues, ciertas enfermedades, favoreciendo la quema de grasas también, por un proceso bastante curioso que se llama marronización del tejido adiposo blanco. No sé si
nuestros oyentes lo conocerán, pero vamos. Lo he comentado rápidamente en un episodio que hablo de grasas pardas y Ah, pero no sé si se acordará, si todo el mundo ha pues escuchado de entonces todos los refiere capítulos. refiere a ese podcast, a ese audio para que la Exacto, gente. era uno de los primeros porque hay otros métodos para llegar a eso también, pero sí, el ayuno es verdad El que deporte y es el parte de frío, ello. ¿no? ¿Pero hay algún otro Sí, que yo no el sepa? frío, El deporte y sí, el frío. exacto, exacto, Claro, sí. pues ahora se sabe que el ayuno intermitente también, además del deporte y el frío, es capaz de activar esta marronización, ¿no? Esta del Pues la genial, digestión. mira, una técnica más que creo que no estoy segura que lo hayan mencionado en el podcast en este Mm, momento, así que genial. sí, son cositas bastante interesantes. Em, entonces justamente una persona que quiere empezar con el ayuno, que nunca ha hecho ningún tipo de ayuno, ¿le recomendarías empezar con, por ejemplo, el intermitente que es un poco, que es menos, son menos horas, o ya se podría pasar directamente a varios días, o cómo recomendarías Pues empezar? Si es a los oyentes que lo van a hacer en su casa sin ningún tipo de pauta, desde luego el intermitente es el más seguro, siempre que no se haga un mecanismo de compensación en la hora en las que se come, porque también el ayuno intermitente, bueno, también tiene sus riesgos, ¿no? Si nos tiramos muchas horas sin comer y tenemos cierta tendencia a comer de manera ansiosa, compulsiva, no tenemos una buena conducta alimentaria, una buena higiene alimentaria, pues también puede ser perjudicial. Pero comiendo bien el resto de la hora, de manera ordenada, de manera consciente, de manera saludable, es bastante seguro y eficaz. De todas formas, yo la gente en consulta vamos, los pongo directamente a hacer el de los 5 días, que es el que considero que es más efectivo y más fácil de llevar en casa, bajo mi supervisión, por supuesto, ¿no? Y sin tener que irte a ningún sitio especializado y notas bastantes cambios y bastantes beneficios en esos 5 días. Entonces yo sí que bajo supervisión siempre de un dietista nutricionista, a ser posible, pues, o un especialista de la salud que sepa, hacer estos ayunos de 5 días porque son muy interesantes, ¿no? Los cambios que se pueden experimentar y lo que se puede sentir también. Muchas veces a la hora de, porque bueno, por suerte o por desgracia, la mayoría de las personas acuden al ayuno como un método para perder peso, no como herramienta de salud. Entonces también cuando una persona quiere perder peso y ha hecho muchas dietas, hay mucha tasa de fracaso cuando empieza otra dieta o incluso cuando empieza una reeducación alimentaria, tú lo sabrás, ¿no? También. Entonces, siempre hacer esto como que parece que genera un poquito de ilusión el hacer algo diferente que normalmente no han hecho. Es un reto también personal. Yo voy a ser capaz de hacer esto, claro que sí. Entonces, este reto también siempre supone un inicio, no es una sustitución de una dieta, pero es como un inicio a un cambio en tu paradigma alimentario, ¿no? Como inicio, como catalizador del cambio, viene muy bien y da resultados muy positivos y muy interesantes. Claro, justamente porque me habías comentado que lo recomiendas en tu consulta, entonces para entender un poco mejor en qué caso y situación lo recomiendas, ¿es más bien gente que quieren perder peso o también tienes otras personas en consulta que lo puedes usar o cómo Pues lo haces? la mayoría de la gente es verdad que lo hace por perder peso, pero yo estoy muy especializada en enfermedades también inflamatorias y he tenido bastantes casos de pues, artritis reumatoide, gente con alguna alergia e incluso con lupus, sobre todo los que tienen que ver con erupciones dermatológicas y procesos inflamatorios y alérgicos, donde da muy buenos resultados y ahí lo veo fundamental. O sea, lo pongo sí o sí, de una manera o de otra, y de hecho 2 veces al año como parte del tratamiento. Por supuesto, se cambian hábitos alimentarios, pero como gestión, o sea, como 2 veces al año como control de crisis, pero es que luego como gestión de crisis también. Ellos suelen tener esa herramienta para la gestión de las crisis en fibromialgia.
también va bastante bien, bastante bien. Y para la gestión de la crisis, la verdad es que es una buena herramienta, pues normalmente gente que también lleva mucha medicación y hemos conseguido en muchos casos, si no en la mayoría, pues reducir bastante la medicación, hay muchos efectos secundarios, entonces pues siempre como coadyuvante es una herramienta terapéutica pues, muy efectiva, muy efectiva. Genial, pues sí, súper interesante porque claro, es como es lo que decías antes, que muchas veces lo vemos como algo más bien para perder peso, pero Claro, hay que acordarse de esta propiedad terapéutica, que sí, realmente no, aunque no tengas ninguna intención de bajar de peso, porque me imagino que eso, obviamente durante el ayuno bajamos de peso, porque no comemos durante claro. 5 días en este caso, por ejemplo, pero luego si la idea no era perder peso, de todas formas, bueno, parte lo vamos a coger de nuevo sí o sí después, Ujú, ujú. porque bueno, hay que volver a, porque ya está vacío el intestino y todo eso, entonces eso ya siempre está lleno cuando vamos comiendo con regularidad. Algo de peso vamos a volver a coger, Claro. pero podemos, si, no, si la idea no es bajar de peso, se puede volver a coger todo el peso que se había perdido, me imagino, para volver a la estabilidad simplemente. Claro, claro, se pueden hacer 2 cosas, se puede o en función del peso de partida, si partimos de un peso de partida a ver, si partimos de un índice de masa corporal por debajo de 19, no lo podemos hacer, pero si la persona no quiere perder peso y tenemos tiempo, como generalmente el ayuno se suele intercalar con unos cambios, pues entonces se empiezan por esos cambios, en esos cambios yo aumento las calorías a base de, grasas no saturadas, a base de, bueno, una serie de estrategias, ¿no? Para aumentar peso de manera saludable, de manera previa al ayuno y progresiva. Entonces, si lo necesitamos, pues aumentamos un poquito de peso, aumentamos los depósitos durante los días que haga falta y luego introducimos el ayuno. O bien, si no importa que se pierdan lo que se pueden perder 2 kilos, 3 kilos, ya en función también de cómo esté la persona, ¿no? Y de las calorías que pongamos, pues como tú bien dices, se recuperan después perfectamente, ¿no? Perfectamente. Y de hecho, bueno, si el objetivo no es la pérdida de peso, pues eso habrá que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar la dieta de antes y de después. De todas formas, no es cero calorías la que yo pongo porque ya, como te comentaba, al estar en casa y generalmente la gente está un poco haciendo su vida, ¿no? Ponemos entre unas 350, como mucho 500 calorías. Es bastante llevadero porque son gazpachos, purés, hipocalóricos, ¿no? Pero que se lleva bastante bien. Y es Y efectivo. el proceso se lanza igual de autofagia y de utilizar las grasas, aunque haya algo de caloría, ¿no? Sí, hasta 350 se ha visto que se mantienen estos beneficios e incluso hay otro tipo de ayunos, claro, que ya no se llaman ayunos, por eso no te lo he dicho antes como un tipo de ayuno, pero que se están estudiando ahora mucho, que se llaman las dietas imitadoras de ayuno, que consisten en intentar con más calorías, unas 500, incluso unas 700, con menos calorías, o sea, más calorías que un ayuno, pero una composición nutricional determinada, intentar alcanzar, digamos, las dianas del ayuno, farmacológicas que no son farmacológicas, pero bueno, dianas terapéuticas que pudiera alcanzar el ayuno, alcanzarlas con esta composición nutricional hipocalórica y con una composición determinada de proteínas, de grasa, hidrato de carbono, algunas vitaminas, también se da glicerina. Entonces se están estudiando bastante eh, en este sentido y bueno, hay un investigador que no sé si lo conoce, se llama Walter Longo, de Los Ángeles, que tiene un instituto de longevidad y trabaja pues trabaja allí muchísimo en este campo y ha fundado también pues el Enutra, que es una empresa que comercializa de hecho estos productos bajo el nombre de Prolong. Bueno, parece que vendo yo el producto, pero que más que nada porque yo he estudiado mucho lo que hay detrás de esa composición y ellos han estudiado mucho, independientemente que al final, bueno, quieran vender su producto comercial y yo ahí ya no voy a entrar si es más adecuado o no más adecuado, pero hay mucha investigación detrás. Y se ha visto que un poquito más de calorías, pero con una composición determinada, también puede activar estos beneficios que trae el ayuno. Entonces, pues sí, 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 sí que 350 es suficiente.
Claro, sí, se hará mucho más llevadera, como tú dices, claro. Sí, que de hecho los de agua casi que ya no se aconsejan, ¿sabes? No están Ah, recomendados los de agua, incluso en las clínicas más estrictas, la clínica más estricta que existe ahora mismo es la de la Buchinger en Alemania, luego también la tienen aquí en Marbella, y ellos que eran bastante estrictos con el método del agua, pero incluso ellos, su ayuno, el ayuno Buchinger son 350 calorías, caldito y zumos diluidos, es bastante más llevadero. A ver, hay estudios. Yo, de hecho, tengo una compañera, una amiga que es médico allí en Berlín y, que trabaja con ella se llama Andrea, no sé si voy a ser capaz de pronunciarlo, Lichfeld, o es que no, lo voy a pronunciar fatal y voy a quedar peor, que trabaja en el equipo de Andreas Michelsen y ellos, bueno, han sido un poco nuestros mentores en los estudios que luego vamos a comentar que estamos haciendo en pacientes oncológicos y, en fin, ella está haciendo estudios en ayuno seco y ha hecho hasta 5 días sin agua ni nada. Y bueno, ella la verdad es que está contenta y está positiva. Yo, a mí me da un poco de reparo, sinceramente, ¿no? Aquí ya entramos sí. en otro terreno. Sí, bueno, de todas formas yo creo que es importante decir que 5 días solos en casa sin agua, no, Eso, acompañado siempre, eso que quede claro. Sí, que quede claro. exacto. Y, y cómo preparamos el cuerpo al ayuno, porque me imagino que pasar de la noche de pizza al ayuno de 5 días no es Claro. quizás lo ideal. Ya, lo típico que suele hacer la gente de camino de mi consulta, que es como: "Me acabo de comer una bolsa de tal porque sabía que me ibas a poner a dieta", o "Me atiborré sabiendo que iba a empezar la dieta". Eso no me digas que no es típico, ¿no? No, lo hemos hecho todos también, lo de decir: "Bueno, voy a acabar el verano a tutiplén, que ya en septiembre tal". Pero sí que es verdad que eso cuando yo nunca lo pongo directamente de un día para otro, jamás, jamás. La adaptación es súper importante, una transición amable, o sea, ya no solamente de la calidad de alimentos, que por supuesto es súper importante que se haga una transición amable hacia una alimentación saludable, por varias razones, también que el sistema digestivo se vaya adaptando también, luego una transición de textura, que haya una transición incluso del sólido al líquido, ¿no? Entonces es verdad que la transición tiene que ser lenta, ¿no? Eso que hacemos. Pero ¿qué pasa con el ayuno o pasa con las dietas, ¿no? Eso que solemos hacer de pasar del todo al nada en 2 días, ya sabemos que es totalmente contraproducente. Es malo con una dieta normal, pues imagínate con un ayuno que va a movilizar tantos depósitos, a movilizar también tantas toxinas, se van a activar tantas vías de eliminación de tóxicos, entonces es verdad que cuanto más limpios, digamos, cuanto más sanos vayamos, pues vamos, radicalmente mejor. Claro, claro. Pues sí, hablando justamente de esa eliminación de toxina, todo eso que no lo hemos hablado mucho, em, ¿es este el mecanismo, o sea, cuéntame un poco más de este mecanismo de que hace las crisis eliminatorias, ¿no? Como dicen que son como esos dolores de cabeza, cansancio, porque claro, muchas veces escuchamos que el ayuno hace sentir mejor, pero muchas veces empezamos con un dolor de cabeza Claro. que... Sí, y hay síntomas que no son agradables, ¿sabes? Ya, primero eso, ¿no? Los primeros días aguanta el dolor de cabeza y los mareos que puedas tener, que eso sí que son un poco propios de la hipoglucemia, pero claro, luego cuando eso desaparece, empezamos a obtener pues combustible a partir de los depósitos grasos, estos cuerpos cetónicos y luego se activan todas las vías de eliminación de tóxicos, ¿no? Todo este sistema de reciclaje y demás. Y todo esto es muy visible porque el olor corporal se altera, el aliento se altera también porque los cuerpos cetónicos, esta acetona se elimina por los pulmones y por la orina se altera, el olor de la orina se altera, la lengua es muy también es bastante llamativo, ¿no? Muchas veces simplemente para saber si un ayuno está siendo muy efectivo, simplemente observa tu lengua, ¿no? Y en los ayunos muy efectivos también depende de cómo vengas de tóxico, ¿no? La lengua se pone blanca, pero porque son vías de eliminación de tóxicos que tiene el organismo, ¿no? También el hígado es una fundamental y de hecho el colesterol suele aumentar un poquito también al principio
de este proceso precisamente por eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí que tenemos bastantes signos visuales que nos indican que aquello está siendo efectivo y que está ocurriendo un poco todo este proceso, ¿no? De los más Sí, claro, llamativos, en realidad, perdón, sí, que es buena señal. Son señales claro, de que está de que funcionando. está funcionando. Claro, exacto, son señales de que está funcionando. Yo con respecto, por ejemplo, a lo de los dolores de cabeza o el mareo, siempre digo que antes de tomarte un paracetamol, tómate un poquito de miel, que con el poquito de miel ya va a dar ese como piquito de glucosa, se te va a pasar y no va a romper el ayuno y te está evitando tomarte también un fármaco que va por vía hepática y es algo que justo en ese momento está trabajando, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, sí, sí. Em, claro, pues hablando de eso, de medicamentos, obviamente el paracetamol, pues bueno, si se puede llevar el dolor, pues es evitable, pero para una persona que, por ejemplo, tiene un levotirox, una cosa para el tiroide que tiene que tomar sí o sí todos los días, bueno, digo levotirox es un mal ejemplo porque yo creo que no es aconsejable ayunar solo para una persona que tiene problemas de tiroides, no sé, ya me Ujú, dirás tú, sí. eh, pero algún medicamento, un tratamiento diario, igual podemos hacer este ayuno, por decir, no va a impactar el proceso de limpieza del organismo y de todo eso. A ver, desde luego, la gente que está medicada, lo ideal es que lo haga bajo supervisión médica, porque sí que hay protocolos y tablas de modificación de medicamentos según el tipo de ayuno. Eso está estudiado y está protocolizado. Y la medicación hay que modificarla cuando se hace un ayuno si quieres que se haga de manera efectiva, sí o sí. Pero claro, eso no lo puedo hacer yo ni lo puede hacer una persona en casa. Eso realmente que lo tiene que hacer un médico. Por desgracia, hay pocos médicos especializados en esto, sobre todo aquí en España, ¿no? Que tengan esa capacidad de decirte, pues, suprime estos medicamentos durante este tiempo. O sea, generalmente se monitoriza, se suprimen los que se tengan que suprimir durante el tiempo del ayuno, se reducen los que se tengan que reducir, los que no se puedan suprimir pues, durante el tiempo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, por decirte, una persona que está con una persona, un hipertenso, que está con una medicación para la hipertensión, si tú vas a hacer un ayuno y tú ya prevés que va a haber una bajada de tensión como uno de los mecanismos que ocurren durante el ayuno, pues sí que suele retirar el antihipertensivo, sino regular la dosis, ¿no? Pero claro, tienes que tener una monitorización exhaustiva Claro, de la medicación, de la tensión arterial. Y bueno, lo mismo pues, ocurriría con medicación para el colesterol, porque ya te digo, al principio puede subir para luego disminuir. Es muy importante. Y luego de las vías de eliminación, claro, los medicamentos se excretan también por vía hepática, por vía renal. Entonces, son órganos que van a estar trabajando más de lo normal. claro, sí. Sí, sí, pero claro, eso es a personalizar y ver con un médico Sí, para adaptar el tratamiento, claro, sería lo ideal. comentárselo, obviamente. Yo me he peleado con médicos, ¿eh? También puedes acudir a un especialista que sea capaz de pelearse con tu médico para que te la ajuste. Sí, no, claro, pero que haya un contacto con el Sí, médico, sí, aunque sí, o siempre. no te lleve él a hacer para el ayuno, que te lleve, pues, por ejemplo, tú, una nutricionista, que te lleve para el ayuno, pero comentarlo al médico para que Claro, él haga en haga consecuencia el la... ajuste. Sí, 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 sí. Yo soy conservadora en ese sentido y respetuosa con, Sí. sí, con la profesión. Lo mismo si hay algunas personas que tienen adicciones que son difíciles de sacarse, como cigarrillo, incluso el café, que yo tengo un adicto al Mm, café en casa. sí. Em, si tomamos un café al día, unos cigarrillos, igual sirve el proceso de hacer un ayuno. A ver, está claro que cuidarse siempre sirve, ¿no? Siempre será mejor que no hacer nada. Pero el otro día, si te digo la verdad, leí un artículo en el que vi que la pérdida de peso, y obviamente con el ayuno puede ocurrir una pérdida de peso, la pérdida de peso aumentaba los niveles en la lengua de nicotina, por ejemplo. Ah, Entonces podía aumentar en sangre los efectos nocivos que pudieran tener la nicotina. Entonces, fíjate, me pareció algo como curioso, ¿no? pues sí, Que a lo mejor podía ser perjudicial en este sentido. Está claro que es solamente un estudio, no te puedo afirmar que esto sea siempre así, pero sí que me llamó la atención el ver bueno, que como norma general, pues siempre será mejor
actuar hacia tu salud, aunque mantengas hábitos no tan saludables, que no hacer nada, ¿no? Luego, con respecto al café también, es que son totalmente, digamos, si tú con el ayuno quieres activar tu sistema nervioso parasimpático, que es aquel de la calma, y de la tranquilidad, pero a la vez, estás tomando mucha cafeína, pues estás lanzando señales contradictorias. Si eso es lo que le va a Claro. hacer a tu cuerpo, mejor no lo hagas, ¿sabes? Mm, sí. Entonces, bueno, un café sí que se ha estudiado, con el ayuno intermitente se estudió si un café rompía el ayuno o no lo rompía, se vio que no. Pero claro, por supuesto, sin azúcar y sin leche. El ayuno intermitente, no sé si lo he dicho, perdón. Mm, El ayuno intermitente sí. se vio que no. Pero claro, más de un café realmente es lo que te estoy diciendo, ya no por efecto nocivo, sino un poco por coherencia con tu cuerpo y a lo que le Sí, estás sometiendo, ¿no? claro, sí, sí, total. Entonces, pues bueno. Bueno, pues entonces háblame un poquito de los riesgos igual del ayuno, pero sobre todo de las contraindicaciones. Mm, Pues es muy, muy importante identificar cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, Esto es muy importante, aunque no sea una patología que diga, bueno, es que te va a pasar algo, te va peligroso a corto plazo, pero sí que es verdad que es peligroso a largo plazo y puede agravar el trastorno. Entonces están totalmente desaconsejados cualquier tipo de ayuno en trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, bulimia, porque puede empeorar el trastorno, ¿no? O si estaba estable, puede hacer que vuelva, porque también sabes que este tipo de trastornos pues, bueno, pueden acompañar al paciente un poco toda la vida, estar más latente, estar mejor, estar peor, aunque en este momento a lo mejor no se esté teniendo, pero se haya tenido en la adolescencia, hay uno de este tipo a lo mejor puede hacer que, que se, que se vuelvan a desencadenar. Entonces, en este sentido, este sería como la primera precaución. Luego ya hay otro tipo de patologías, como pueden ser la insuficiencia, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. Aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? En este tipo, con las insuficiencias están contraindicados. Luego también los tiroides, como tú hablabas antes, ¿no? Las personas que tienen problemas del tiroides. Aquí también se están haciendo bastantes estudios de controversia. Realmente cuando está desaconsejado es cuando ese tiroides no está controlado. Pero si tu tiroides está bajo control, incluso bajo medicación, sí que se está viendo que también podría, bueno, ser seguro y tener efectos beneficiosos. Como no, como siempre, si estamos bajo medicación, pues mejor consultarlo con el médico. Luego también están la diabetes tipo 1. También durante mucho tiempo se había pensado que no se podía ayunar, pero recientemente, bueno, recientemente, que ya lleva por lo menos sí, 5 o 6 años en los que se está empezando a practicar. Yo he visto incluso en Francia, ¿no? No sé si tú tienes, es que me ha parecido leer estudios y clínicas que en Francia y en Alemania sí que hacen, tienen bastantes pacientes es que no sé si es que he leído un estudio que estaba hecho en Francia, que estaban haciendo ya de diabetes tipo 1 con bastante buenos resultados en ayuno y bueno, también bastante controlado, se está viendo que pudiera tener beneficios, pero también hay que tener cuidado, muy controlado, ¿no? Y luego el último, el cáncer tiene su claroscuro, y es que hay épocas en las que sí puede estar indicado, pero cuando estamos en una época de recuperación de peso, o por supuesto una caquexia, ¿no? Tenemos problemas con problemas de peso o de falta de proteína muscular, ahí está totalmente contraindicado, pero en los periodos de recuperación de peso también está contraindicado, aunque haya otra etapa del proceso en las que sí está indicado de manera controlada, que a lo mejor también lo comentamos. claro, de todas formas, cada vez que hay una enfermedad crónica, sí está claro que es ideal estar acompañado siempre Sí, y con una opinión médica, pues yo creo que, pero por lo menos una opinión de un profesional, vamos, como que sabe mucho del ayuno, porque si no, sí, hay que, hay que estar acompañado siempre en este tipo sí. de situaciones para poder personalizar, ¿no? Ujú. Em, y luego, ¿cómo mantenemos los beneficios que hemos tenido del ayuno? Una vez que ya terminamos, también
quizás tengamos que hacer lo mismo que bajando la alimentación hasta lo líquido y pasar al ayuno, quizás volver a subir y luego mantenerlo incluso a largo plazo, varios meses y años. Claro, claro, sí, sí, exacto. En verdad, lo suyo, es hacer también la misma transición que decíamos antes del sólido al líquido, pues luego se hace del líquido al sólido. Y también, pues, porque, bueno, tu estómago ha estado sin masticar, el estómago no mastica, ¿no? Pero las enzimas digestivas sí. Y, y entonces también, pues, es importante que el estómago, pues, vuelva poquito a poquito a recuperar su función, su motilidad, estómago, intestino y demás. Y entonces es importante que se haga de manera, pues, que siga un poquito, pues, mitad líquido, mitad sólido, introduzca alimentos blandos. Eh, sí que se aconseja, sobre todo, que la iniciación de la alimentación, pues, sea, a ser posible, basada en proteína de origen vegetal y que, tardemos también en introducir los hidratos de carbono, sobre todo los simples. Entonces es verdad que, bueno, que sí que es verdad que es ideal que se vaya haciendo como una transición, que se vayan introduciendo verduras, se vayan introduciendo frutas, algún cereal, la avena se puede introducir, a lo mejor un poquito de arroz integral y poco a poco ya más adelante pues introducir pues la carne, el pescado, los huevos, si es que se toman este tipo de proteínas, pero es verdad que idealmente, bueno, se aconseja o a mí me gusta, porque aquí ya también es muy subjetivo, ¿no? Empezar a introducir primero la proteína vegetal, luego la animal, luego los hidratos de carbono simples, etcétera. También una progresión, claro, para, como tú bien dices, y luego, lógicamente, quedarte en una dieta pues saludable, ¿no? Sería lo ideal para poder mantener un poquito esto, ¿no? Que no sea algo que yo hago, que me sienta bien y que luego me olvido. Debería ser, pues bueno, pues como un coadyuvante a una alimentación saludable, realmente. Y aquí ya entramos en el tema de vale, cada cuánto se debería hacer, ¿no? Para mantener los beneficios y demás. Claro, pues sí, genial. Igual te tengo que hacer esta pregunta porque lo vemos demasiado dentro de las cosas de la gente que está un poco en contra del ayuno, ¿no? Se dice mucho que al hacer ayuno disminuye el metabolismo y vas a hacer más reservas y entonces más bien al final vas a engordar. Mm. Pues, ¿qué piensas de, o sea, yo me imagino ya lo que piensas de eso, pero Sí, bueno, claro, es que, sí que es cierto que disminuye el metabolismo, pero también disminuye el gasto calórico de bueno, de esas calorías internas que estás consumiendo, ¿no? Realmente al no estar alimentándote, pues estás consumiendo y necesitando menos de lo que necesitarías, si estuvieras comiendo o incluso si estuvieras haciendo una dieta, hipocalórica, por ejemplo, ¿no? Este sería un poco el beneficio. Y luego, claro, lo ideal es que esta salida sea progresiva para que haya una adaptación. Está claro que si tú le metes cambios bruscos al organismo, pues haces un ayuno y luego, de manera brusca, pues te pones a comer 2.500 calorías al día, pues claro, que va a generar ya no solamente una resistencia, sino un efecto rebote. Como con todo, es lo mismo que con el ayuno intermitente. Si tú haces un ayuno intermitente, pero luego las horas que comes te estás hinchando o estás comiendo alimentos malsanos, pues no te servirá para nada y claro que sí, tu cuerpo generará resistencia. Pero, pero sí que es verdad que genera muchas menos resistencias que con una dieta hipocalórica normal. Me refiero a una dieta hipocalórica, no las que estamos hablando de 350 calorías, 500 calorías, sino las que se suelen poner pues, de 1.500 calorías, de 1.200 o así, ¿no? Porque bueno, al no estar ingiriendo alimentos o al estar ingiriéndolos por debajo de esa tasa de la que hablamos, el cuerpo necesita mucho menos y no está en este modo de tanto estrés como a lo mejor puede estar cuando ya se están consumiendo más calorías. Entonces a mí eso no me preocupa en absoluto, vamos, no he visto jamás una persona en consulta que haya tenido un problema de resistencia a la pérdida de peso ni nada por el estilo, por el hecho de hacer ayuno, siempre que, por supuesto, haya mantenido luego un control en su alimentación, desde luego. claro, claro, es que esa es la clave, es hacerlo bien, vamos. Claro, Obviamente, si lo hacemos a lo loco, pues puede haber trastorno del metabolismo, pero haciéndolo bien no hay ningún problema. claro, claro. Em,
Y cuando son ayunos así como de más largos, ¿no? De 5 días, ¿cada cuánto deberíamos hacer un ayuno? O quizás es diferente para cada persona, cada objetivo también. Suele ser diferente, pero mira, yo sí que tengo claro, yo tengo una regla, que es como un ayuno un día de ayuno por cada mes. Es decir, que si hacemos un ayuno de 5 días, pues hacerlo 2 veces al año. Cada cambio de estación es lo ideal por varios motivos, porque es cuando el cuerpo también está en momento de cambio y luego cuando las temperaturas externas son más suaves, son más amables, el ayuno también te da más sensación de frío por esta bajada de la tasa metabólica y durante el calor, pues con la bajada de tensión, pues lo pasas peor. Entonces los cambios de estación son momentos muy buenos. Por eso, pues si lo haces de 5 días, pues 2 veces al año. Que lo haces de 3 días, pues lo puedes hacer cada 3 meses. Un día al mes pues, no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Pero un ayuno intermitente se puede hacer realmente a diario. Y luego eso, el de 5 días, pues a mí me gusta aconsejarlo cada 2 veces al año. Los ayunos más largos, los que ya se hacen supervisados en clínicas especializadas y demás, se hacen una vez al año. Los que van a ayunar suelen ir una vez al año, pero ya ayunos más largos. Claro, perfecto, sí. Em, y si se podría empezar, por ejemplo, a ayunar sin saber cuánto tiempo vamos a estar en ayuno y quizás tener alguna referencia de unos síntomas que pueden, algunos signos de alerta, entre comillas, que puede mandar el organismo para decir ya está bien para esta vez, sería bueno que vuelvas a... Bueno, me imagino que hay que estar muy conectado con su organismo ya para ser capaz de definir todo eso, pero ¿podrías aconsejar, por ejemplo, empezar y ver cómo uno se siente o mejor tener ya un objetivo de días? A mí siempre me gusta dejarlo abierto, porque no me gusta, la gente le da mucha libertad el poder saber que lo puede dejar en cualquier momento. Sí, claro. Porque también a veces la gente se agobia, ¿no? Cuando dice: "No, es que tienes que estar 5 días". Como: "Ay, que no sé si voy a aguantar". Yo lo que más que puedo hacer es decirle: "Claro que vas a aguantar, por supuesto que vas a aguantar, ya verás que te vas a sorprender, pero si no aguantas, no pasa nada. Me llamas y hacemos la salida. Tú no te Claro. preocupes, lo que hagas, bien hecho está". Pocas son las personas que me han llamado, pero la que me ha Mm, llamado ha sabido que me tenía que llamar, ¿sabes? Yo cuando tú tienes que dejar un ayuno, lo sabes. La mayoría de las veces que me ha pasado ha sido más por una cuestión social que corporal, ¿sabes? Porque estás rodeado, personas a lo mejor que tienen que estar cocinando para la familia, para los niños, para el marido, tal, sí. y estás como agobiada del estar rodeada de comida y no lo has podido aguantar, ¿no? Rara vez es por un motivo de estoy muy mal, no puedo soportarlo, vamos. Otra pregunta que tenía es que si es diferente para un hombre o una mujer, porque claro, tenemos siempre este problema de estar a raya del hierro con la menstruación y todo eso. También quizás hay un momento para las mujeres en el ciclo que cae mejor. Pues, realmente lo ideal sería, lógicamente, no hacerlo durante la menstruación, ¿no? Porque, bueno, eso es como lógico y evidente, pero luego, solamente controlamos el tema del ciclo cuando hay un ayuno que no te lo he contado, porque, bueno, realmente no es solamente hay un estudio y muy poca ciencia detrás, pero a mí me resulta bastante interesante y ojalá se pueda estudiar más, que el que se llama el ayuno el ayuno en acordeón. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero es el ayuno que se utiliza en fertilidad. Y bueno, es un patrón que ahí sí que tiene muy en cuenta el ciclo menstrual y que son 3 días a lo largo del ciclo durante varios meses en los que ayuna la pareja. Y ahí sí que tiene muy en cuenta, que en los momentos en los que se ayuna del ciclo. Pero si no quieres conseguir un objetivo así tan específico, yo no he visto nada, ni a mí ha habido nada que me diga que es mejor hacerlo durante la ovulación o en el momento justo
después o en el momento justo de antes. Yo no he tenido, la verdad, no, ni he visto nada que me haya llamado un poco la atención al respecto, ni he tenido ninguna experiencia. No sé si tú has leído algo o has visto un poco algo. No, la verdad es que yo creo que en realidad cada mujer es diferente también y es verdad que aunque la tendencia va hacia que en la ovulación tenemos más energía y todo eso, pues en realidad hay mujeres que funcionan algo al revés, al contrario, que tienen más energía más cerca de la menstruación y eso, entonces pues yo creo que adaptar, probar Sí, y lo mismo, decir, bueno, pues me puedo parar si necesito parar y volver a probar quizás en otro momento del ciclo, si es que claro. quiero volver a probar. Claro, fíjate, tampoco me ha pasado. Como normalmente yo les digo que elijan cuál es ese mejor momento, pues yo creo que a lo mejor ya sea una mujer, seguramente lo elija teniendo eso en cuenta o no, ¿no? Sí, Pero como normalmente siempre les digo, venga, como tenemos tiempo, elegidme 5 días que sepáis que vais a estar un poquito más tranquilas, que no tenéis muchas cosas, muchos eventos, tal. Y, y ahí pues está claro que como tú bien dices, pues ya una elige el momento en el que considera que tiene más energía y que es mejor para ella, que ya cada una, pues, somos un mundo y nos conocemos mejor que nadie. claro. A ver, quería hacerte un par de preguntas también que he hecho la pregunta en mis redes sociales, en Instagram, a ver si alguien tenía alguna pregunta específica al respecto del ayuno. La primera ha sido, ¿qué opinas de la práctica del deporte de intensidad en ayunas? Me imagino que será sobre todo el ayuno intermitente y salir a entrenar cuando estamos sin desayunar, ¿no? Sí, decía además de intensidad, ¿no? Claro, esto, yo el deporte sí que lo aconsejo y bueno, tú decías antes lo de la bici y ya sí que hay, bueno, se sabe que se puede hacer deporte en ayunas sin problema, pero sí que es verdad que deporte de intensidad yo no lo aconsejo, o por lo menos una vez más, a lo mejor un especialista del deporte de intensidad, porque el deporte de intensidad requiere también una especialización. Y sí que es verdad que se ha visto que un deporte durante 1 hora en ayunas no tiene ningún problema y con una frecuencia cardíaca determinada también. Pero más de 1 hora y deportes de cierta intensidad ya sí que requieren el hidrato de carbono o el glucógeno, a lo mejor ya sí que hay que utilizar alguna ayuda ergogénica, ¿no? Y tomarte algo de glucosa cuando ya ha pasado esa hora. Si es que quieres hacer el deporte de intensidad, a lo mejor lo puedes hacer, pero tienes que ayudarte de glucosa a lo mejor a la hora de hacer el deporte o algo así. Yo ahí ya, si no es de intensidad, no hay ningún problema hasta una duración de 1 hora. No sé cuánto duras tú en hacer esos 80 kilómetros de bici. Lo he hecho una vez por casualidad, pero había comido mucho el día anterior y realmente Sí, no es que aconseje hacerlo, ¿sabes? vale, Más que, vale. de hecho, la pregunta es esa, ¿realmente se puede? ¿Vale? Sí se puede, sí yo lo he visto también, pero también es recomendable, o sea, ¿sabes? ¿Tiene beneficio? ¿Interés? No sé, Claro, lo del deporte en ayuna, claro, esa es un claro. poco la Yo creo que pregunta. para el rendimiento, o sea, yo entiendo que si tú estás haciendo un deporte de intensidad, si lo que quieres es la pérdida de peso, no te interesa el deporte de intensidad. Yo creo que si tú haces un deporte de intensidad es porque te interesa más el rendimiento deportivo que la pérdida de grasa, ¿no? Digo, vamos, no lo sé, esto es una hipótesis. Si te interesa más la pérdida de grasa, pues te interesa más un deporte a lo mejor más corto, más concentrado, entonces sí lo puedes hacer en ayunas muy bien hidratado, como tú dices también, habiendo cenado. Lógicamente, si has cenado, pues hidratos de carbono complejos, mejor, etcétera. Pero si es un deporte de intensidad en la que seguramente quieras obtener cierto rendimiento, pues a lo mejor el rendimiento disminuye. Claro, sí, 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 eso es lo que tenía yo pensado también. Mm, mm, mm. La otra pregunta era que si se puede obtener los mismos resultados que lo ayuno con monodietas, que sería el hecho de comer solamente un alimento durante un tiempo, ¿no? Bueno, es que eso es como decir, es lo mismo un ayuno que una dieta paleolítica o que una dieta, no Mm, sé, de las 500.000 dietas que hay. Al final, la monodieta puedes estar comiendo 5 calorías que puedes estar comiendo 5.000.
Si estás comiendo un solo alimento todo el día, mucha cantidad, entonces, claro, es un poco ambigua la pregunta, porque la monodieta, eh, Sí, yo creo que realmente la monodieta quizás busca más un descanso digestivo, porque sí, es siempre el mismo alimento, ujú, que eso de consumir las grasas, de ponerse porque muchas veces suelen ser frutas aparte, frutas sí. o arroz, o entonces eso de bajar la glicemia al final No, no pasa. claro, claro, Si comemos plátano todo efectivamente. el día, obviamente. Sí. Eh, Claro, pero si no controlas las calorías, pues no vas a obtener estos beneficios de los que hemos hablado del ayuno. Claro, a lo mejor, bueno, pues seguramente tengas una pérdida de peso, a lo mejor pues el descanso digestivo que tú dices, pero, pero bueno, a nivel nutritivo, pues fíjate, yo prefiero pensar en un ayuno más corto, de unos 5 días, a base de, yo hago mucho hincapié ahí en estos gazpachos que haya verduras crudas, nutrientes, sí. muchos nutrientes para coadyuvar todas estas funciones, todos estos procesos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea de un solo Sí. alimento no me llama tanto la atención. Claro, perfecto. Mm, Y bueno, pasa el tiempo, podría estar aquí horas, pero quería preguntarte sobre todo, has hablado varias veces sobre el estudio que estáis haciendo de utilizar el ayuno en el cáncer, me parece que me dijiste cáncer de mama. Me sí, interesa un montón porque sí que se escucha también hablar mucho del ayuno terapéutico en el caso del cáncer. Es un tema un poco touchy, ¿no? exacto, Pero, exacto. Es un tema que pero decíamos, ¿qué interesante. hacemos? ¿Lo tocamos o no lo tocamos? ¿No? Como lo hablamos o no lo hablamos, exacto. Pues estoy contigo, que a mí me da hasta reparo hablarlo porque no quiero que, claro, que se malinterprete nada de lo que podamos aquí decir o que luego se pueda hacer un mal uso de esta información, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que como hemos hablado de las indicaciones, las contraindicaciones, los mecanismos, los estudios que hemos empezado diciendo que nosotros estamos llevando a cabo, pues, y un poco sobre lo que yo hago y algo que me ilusiona muchísimo de lo que yo hago y de lo que pues no quiero dejar de compartir aquí, este estudio que estamos haciendo, porque es bastante pionero, no en el mundo, porque ya esto se está haciendo, pero en España sí. Y bueno, estamos haciendo un estudio con el Hospital de Jaén pues porque sí que se ha estudiado que este efecto que hemos comentado que tiene la célula de adaptación al mecanismo del ayuno y de durante este tiempo tener la capacidad de regenerarse y sobre todo de frenar el crecimiento celular, que esto es muy importante a la hora de pensar en un proceso oncológico, ¿no? Frenar el crecimiento celular, regenerarse, pues es muy interesante y se ha estado estudiando para el cáncer, sobre todo como coadyuvante a la quimioterapia. Y en eso consiste este estudio tan interesante en el que estamos haciendo y que bueno, que ahora mismo no tenemos resultados. Espero poder que hagamos otro podcast dentro de un año y medio, que es lo que va a durar el estudio, y contarte que ha sido todo un éxito y si no lo ha sido, que nos ha llevado hacia el conocimiento de los próximos estudios, ¿no? Que la ciencia un poco es así. Pero sí que consiste en hacer un ayuno de 3 días. En este caso sí que estamos dando también 350 calorías, suministramos nosotros los gazpachos y las cremas. Y durante los días previos y durante el día de la quimioterapia, porque se ha visto que, pues eso, ¿no? Sabemos que la célula tumoral tiene un metabolismo mucho más ineficiente, 16 veces de hecho más ineficiente que el de la célula sana porque tiene un consumo muy aumentado de glucosa. Entonces, en ausencia de glucosa, la célula tumoral pues no sabe sobrevivir y se muere o se vuelve más débil. Entonces, y la sana se hace más fuerte. Entonces, claro, cuando llega la quimioterapia, nos encontramos con una célula cancerígena debilitada y con una célula sana fortalecida. Por tanto, sí que se ha visto, hay una extensa bibliografía que reporta que estos efectos pues, podrían suponer un beneficio a nivel de eficacia de este tratamiento, por tanto se han visto que necesitan menos quimioterapia y luego también una reducción de los efectos secundarios.
Y bueno, estamos ahora mismo, ya te digo, estamos en una fase inicial, pero tenemos mucha ilusión porque fíjate, podría, si de resultar positivo, pues podría ser un tratamiento que se podría inocuo, ¿no? Totalmente para la paciente, que se podría introducir junto con los tratamientos hospitalarios y sin un coste elevado. Y bueno, en este caso lo que te comentaba, ¿no? También monitorizamos muchísimo el peso y nos aseguramos que de entre ciclo y ciclo, cada 14, 21 días, en función de lo que sea, pues recupera o mantiene el peso. Entonces ahí sí que es verdad que llevamos el peso muy, muy controlado. Genial. Pues Mm, sí, me interesa un montón, la verdad, que lo estudio, sobre todo los tratamientos para el cáncer, siempre es complicado, claro, porque son enfermedades complicadas, pero yo estoy deseando ver cada vez más cosas naturales, como es el ayuno, que es la fuerza del propio cuerpo. Obviamente no nos claro, quitamos de quimio y yo creo que claro. muchas situaciones lo siguen requiriendo, pero seguramente que avanzando con los estudios, pues cada vez vamos a poder disminuir todos los efectos secundarios que tiene esa quimio, que también lo que dices, el ayuno realmente disminuye mucho esos efectos secundarios de la quimio. Ujú, Entonces, aunque sea ujú. solamente para eso, Aunque yo sea creo que solo cualquier eso, paciente, claro, sí, exacto. cualquier paciente que ha tenido que pasar por un tratamiento de quimio estaría encantado de saber que puede reducir esos síntomas porque son muy complicados. Claro, Eh, pues nada, estoy súper ansiosa de que me des noticias sí, de sí. este, de Espero este estudio. que espero que te pueda decir algo pronto y bueno, eso ya desde Biosabor, que es, por supuesto, desde donde se promueve este estudio, pues, ya iremos un poco comentando cómo va la cosa. Pero que, insisto, que no animo a nadie a que lo haga por su No, cuenta, para nada, ni que, bueno, que no se ha inventado nada, ¿no? Estamos todos un poco estudiando para que esta maldita enfermedad, pues, bueno, sepamos algo claro. cada día un poquito Sí, más. sí, 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 genial. Y todo bajo mucho control, sin problemas, claro. Sí, sí, sí. Pues nada, no, nos hemos pasado del tiempo, pero podría seguir. La verdad es que me encanta, pero bueno, vamos a dejar aquí. Que te agradezco muchísimo en la entrevista. Eso sí, dime si quieres dónde te pueden encontrar las Sí. personas que están interesadas tanto en una nutricionista por lo que Ujú. sea, que es interesante que trates las enfermedades inflamatorias, también perder peso simplemente, me imagino, o sobre todo pues para acompañar en un ayuno, que es el tema Sí. de hoy, y que Ujú. hay, yo creo que no hay tanta gente que lo hace menos Mm, nutricionistas. no, no. Bueno, el año que viene vamos a lanzar un curso que impartiré yo y habrá muchos nutricionistas próximamente que sepan más del tema. Y mira, Genial. pues yo tengo mi página web que es www.amnutricionintegral.com, AM de Ana Molina. Y ahí está toda la información sobre mí. Luego también pues en la página web de Biosabor tenemos un canal salud donde también actualizamos mucha información de nutrición y de salud y ahí también pues me pueden encontrar en cualquiera de estos dos sitios. Vale, genial, pues genial. No, nos vemos ahí entonces. Muy bien, muy bien. Pues Muchísimas muchísimas gracias gracias. Placer para enorme. el intercambio, ha sido súper interesante Sí, para y mí nos también. vemos prontito. Sí, muy bien. Mil gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.